Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca en su sección de física. En este video desarrollaremos el tema de las leyes de la dinámica, mejor conocidas como las leyes de Newton, y particularmente lo que concierne a la estática. Gracias por ver este video. Si este material les resulta útil, apoyen nuestros canales Matemáticas Arca y Arca Física. Denle me gusta a este video, compártanlo, pero sobre todo, suscríbanse. Para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. Dos niños sostienen una piñata cuyo peso es de 196 newtons, formando un ángulo de 140 grados con ambas cuerdas, como se muestra en la figura. Si las fuerzas de los niños son iguales, calcular la fuerza en newtons aplicada por cada niño. Estática se deriva del término griego estáticos, que significa inmóvil, puesto que la dinámica estudia las causas que producen el reposo o el movimiento de los cuerpos. La estática queda perfectamente enmarcada dentro de la dinámica, ya que la estática estudia las causas que generan, que producen el equilibrio de los cuerpos. Por lo tanto, se fundamenta totalmente en las leyes de Newton. En términos generales, podemos decir que la estática estudia los cuerpos que, bajo la acción de varias fuerzas, se mantienen en equilibrio, ya que las fuerzas se equilibran, se anulan entre sí. Pues bien, en el caso que nos ocupa, se nos dice que tenemos un objeto, una piñata, que se encuentra sujeta a las siguientes fuerzas: a su propio peso y a las fuerzas que a través de las cuerdas aplican los niños para sostener la piñata en equilibrio. Y esto lo ilustramos perfectamente en este diagrama de cuerpo libre. Aquí está el peso, hacia abajo, 196 newtons. Aquí tenemos una fuerza, la aplicada por el niño 1, la que simbolizamos como fuerza 1, y la que aplica el segundo niño, la que simbolizamos como F2. Entre ellas tenemos un ángulo de 140 grados. Y puesto que se nos dice que las fuerzas que aplican los niños son iguales, eso necesariamente nos lleva a la conclusión de que los ángulos que se forman entre las cuerdas con la horizontal son iguales. Por lo tanto, si de aquí hasta acá tenemos un ángulo ya no rectilíneo, es decir, 180 grados, nos quedan 40 grados, los cuales repartimos en dos ángulos. Por lo tanto, tenemos que este ángulo es de 20 grados y este es de 20 grados. Para que un cuerpo esté en equilibrio se deben cumplir dos condiciones. La primera condición le llamamos la primera condición del equilibrio de los cuerpos, y es la que dice que la suma de fuerzas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero. La segunda condición de equilibrio es la que nos dice que la suma de momentos o de torcas que actúan sobre el cuerpo debe ser igual a cero. En este caso, solamente estamos hablando de suma de fuerzas. Es decir, para que este objeto se mantenga en equilibrio, la suma de fuerzas sobre él tiene que ser igual a cero. Y puesto que tenemos fuerzas horizontales y verticales, se debe cumplir que la suma de fuerzas en X debe ser igual a cero, y al mismo tiempo la suma de fuerzas en Y debe ser igual a cero. Es decir, suma de fuerzas horizontales igual a cero, suma de fuerzas verticales igual a cero. Las fuerzas horizontales que actúan sobre este cuerpo son las siguientes. Todo vector que se encuentre inclinado tiene dos componentes. Una componente horizontal, a la que llamaremos F1x, y una componente vertical, a la que llamaremos F1y. Y lo mismo, en el caso de esta fuerza, tenemos F2x hacia la izquierda y F2y hacia arriba. Estas fuerzas, estas componentes, las vamos a obtener mediante las funciones trigonométricas. Para las componentes en X utilizamos la función coseno y nos queda por lo tanto que
F1x es igual a F1, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, por el coseno de 20 grados. Puesto que el coseno de 20 grados es igual a 0.9397, tenemos que F2x es igual a 0.9397 F1. Y lo mismo hacia acá, solo que negativa 0.9397 F1. Y para obtener la componente vertical aplicamos la función seno, es decir, vamos a tener F1, la hipotenusa, por el seno de 20 grados. Y el seno de 20 grados es igual a 0.3420, por lo que tenemos que la componente vertical F1y es igual a 0.3420 F1. Y esto también para F2, puesto que tenemos que el ángulo es el mismo. Tenemos por lo tanto también 0.3420 F2. Y ahora sí, estableceremos la ecuación para las fuerzas horizontales. Tenemos 0.9397 F1, que va hacia la derecha, perdón, sí es correcto. 0.9397 F1, que es F1x hacia la derecha. Y le restamos F2x, que va hacia la izquierda. Y eso es igual a 0. Puesto que F1x es 0.9397 F1, tenemos 0.9397 F1 menos 0.9397 F2, y esto es igual a 0. Por lo tanto, transponiendo, tenemos 0.9397 F1. Si transponemos esta hacia el lado derecho, nos queda 0.9397 F2. Y puesto que 0.9397 está multiplicando F1, lo transponemos dividiendo. Y puesto que lo transponemos dividiendo, se anula 0.9397 con 0.9397 se anula. Por lo que llegamos a la conclusión, algo que ya intuíamos, que F1 es igual a F2. Es decir, ya se nos había dicho que las fuerzas que aplican ambos niños son iguales. Ahora bien, vamos a escribir la ecuación para el movimiento vertical, la sumatoria de fuerzas. En Y tenemos dos fuerzas que van hacia arriba, que son F1y y F2y, por lo tanto se van a sumar. Ambas son positivas y le vamos a restar el peso, puesto que el peso va para abajo. Y esto es igual a 0. F1y es igual a 0.3420 F1 y F2y tiene el mismo valor, 0.342 y F2 menos 196 newtons, igual a 0. Puesto que F1 es igual a F2, podemos nosotros sustituir F1 por F2, y esto nos da 0.342 más F2 más 0.34 F2 igual a 196 newtons. Puesto que tenemos términos semejantes, F2 y F2, podemos sumarlos y nos queda por lo tanto 0.684 F2 igual a 196 newtons. Transponiendo F2, puesto que 0.684 está multiplicando, lo transponemos dividiendo y tenemos 196 newtons entre 0.684, y por lo tanto F2 es igual a 196 entre 0.684, tenemos 286.56 newtons. Ese es el valor de F2, la fuerza que aplica el segundo niño. Y puesto que F2 es igual a F1, pues bien, llegamos a la conclusión de que F1 también es igual a 286.56 newtons. Y de esta manera
este reactivo queda total y perfectamente resuelto. Gracias por ver este video hasta el final. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, bienvenidas. Envíenlas en un comentario. Recuerden que solo el que sabe es verdaderamente libre, y es más libre el que más sabe. Muchas gracias. Hasta el próximo video.